Bienvenido y bienvenida al podcast Enseñar Idiomas, el espacio ideal para profesores de idiomas que buscan inspiración, consejos prácticos y ideas para sus clases de idiomas. Conducido por Hélène Collinet, formadora y profesora de idiomas, este podcast te ofrece una ventana al mundo de la pedagogía lingüística. Bienvenido y bienvenida en este nuevo episodio número 6 de Enseñar Idiomas. Y hoy vamos a hablar de TPRS y lo que es. TPRS significa Teaching Proficiency Through Reading and Storytelling. Es un método desarrollado por Blaine Ray, un profesor de Estados Unidos. Él era un profesor de español y deporte. Digo, era porque está jubilado ya, pero pues fue profesor durante muchísimos años y simplemente pues un día el director de su colegio, para decirle que pues había muy poco alumnos y alumnas de español y si no había suficiente alumnos y alumnas pues no iba a ser necesario tener a ningún profe de español. Así que es cuando empezó a investigar un poquito y a mirar de qué manera podía mejorar sus clases y empezó a utilizar lo que es TPR de James Asher, Total Physical Response, que es otro método, y es un método simplemente que se asocia un gesto con una palabra. Así que empezó a utilizar ese método, empezó a tener mejores resultados. Lo que pasa es que muy rápidamente, después de un tiempo, se dio cuenta que había dado un poquito la vuelta a todas las acciones que podía hacer y que para enseñar cosas un poquito más abstractas era complicado. Y es cuando tuvo la idea de conectar las acciones entre sí y empezó a crear historias. De ahí se formó TPRS, pero en ese momento pues significa Total Physical Response and Storytelling. A partir de ese momento, pues como tenía bastantes buenos resultados, otros profesores se interesaron a lo que él estaba haciendo y poco a poco, con la aportación de también otros profesores como Susan Gross, se empezó a definir y elaborar un método aparte y por eso luego se cambiaron la definición de las siglas por Teaching Proficiency Through Reading and Storytelling. Para mí, TPRS, y es por ese motivo que te hago ese episodio, ha sido un cambio radical en mi manera de enseñar idiomas hace más de 10 años, por 2012-2013. En ese año escolar yo conocí a Jo, una mujer, en un taller que no tiene absolutamente nada que ver con la enseñanza de idiomas. Era de tintes naturales con plantas. Pues nos conocimos, nos hicimos amigas y luego nos dimos cuenta que las dos éramos profes. Y es ella que me dijo, ¿cuál es tu estilo de enseñar? Y yo no entendía muy bien la pregunta y como hablábamos en inglés pensaba que quizás era en inglés una forma de preguntar y yo le contesté, no, es que estoy utilizando ese libro, pero no conocerás. Ella me decía, no te estoy preguntando por el libro que estás utilizando. ¿Cuál es tu manera? ¿Cuál es tu estilo? ¿Cómo haces delante del alumnado? Y yo no entendía muy bien esa pregunta y le contesté el método accional, porque en la enseñanza del francés como lengua extranjera, después del método comunicativo, vino el método accional en el que al final de cada unidad didáctica el alumnado hace un proyecto para movilizar un poquito todo lo que ha aprendido durante la unidad didáctica y tener como una tarea final que hacer con todo esto. Os hago un poco de spoiler, no funciona tampoco ese método accional y por eso cambié. Pero bueno, no es el episodio de hoy, así que pasamos. Y entonces vi la decepción en su cara y le pregunto, ¿pero es que tú qué haces entonces? Y me dijo, yo hago TPRS. Y pues en ese momento me picó la curiosidad muchísimo, investigué y luego volví a ella a preguntarle, ¿pero qué es y qué haces? Y después, etcétera. La verdad que era un poco complicado entender porque en ese momento no había nada en internet. No es como de hoy en día, pero ojo si buscas, porque yo veo muchísimas cosas, incluso videos en YouTube y no es nada lo que tiene que ser. Así que para mí TPRS fue un cambio drástico en mi manera de enseñar idiomas, pero es que sobre todo me abrió la mente,
me abrió totalmente un mundo de posibilidades. Y después de unos años enseñando de esta manera, pues empecé a abrir el blog en 2016 para compartir. No me paré ahí y yo empecé a utilizar muchísimas otras actividades que no son para nada lo que es TPRS, pero que siguen los principios de adquisición de idiomas, están alineados con esos principios y por eso luego, pues cuando creé la Escuela de Formación para Profesores, lo llamé TPRS-CI porque me parecía totalmente justo reconocer el mérito que tenía que reconocer a TPRS y a Blaine Ray porque me cambió. Me abrió de verdad un mundo nuevo sobre la enseñanza de idiomas cuando yo pensaba que ya me lo sabía todo porque soy una persona que me gusta mucho aprender, leo mucho, me formo, pero es que no. Esto no lo sabía para nada y sobre todo cuando te explican lo que es TPRS, al principio puedes tener la sensación que ya lo estás haciendo en tus clases y te digo que no lo estás haciendo en tus clases. Así que pues creé esa escuela luego porque muchas personas me pedían formaciones a través de mi blog y luego empecé a dar más y más formaciones y menos horas de clases de idiomas y finalmente pues decidí estar por mi cuenta, dejar de trabajar en un colegio después de 17 años estando en colegios y estar al 100% con mi cuenta, tanto con mis formaciones para profesorado y con mis clases también de idiomas que tengo en mi pequeña academia aquí en Mallorca. Te cuento todo esto porque pues TPRS ha sido de verdad un papel importante en mi carrera profesional. Me ha dado un giro. ¿Quién hubiera averiguado que iba a pasar las cosas de esa manera? Pero te vuelvo a repetir que no me paré ahí porque quizás si estás haciendo algún training de TPRS, pues puedes pensar que yo enseño exactamente de esa manera cuando tengo mi propia manera de hacer las cosas. Y es lo que me gusta mucho de enseñar con los principios de adquisición de idiomas, es que hay unos principios a los que seguir para tener resultados a nivel de retención, de fluidez, de dominio del idioma. Pero es que luego existen muchas maneras de poder aplicarlo según la personalidad, según la edad, según el contexto en el que enseñas. Así que eso era un poquito para explicarte también mis orígenes de cómo cambié mi manera de la clase y espero que te haya gustado ese episodio para aclarar un poquito lo que es TPRS. Y me he olvidado decir que a mí lo que me gustó más es que es algo que ha sido creado por un profesor que estaba en clase y enriquecido por muchos profesores también que también están dando clase. Y para mí eso pues no tiene precio porque muchas veces hemos ido a formaciones para profesores y es mi querida María Couso que dice que son formadores o profesores de moqueta, ¿no? Que no han pisado una ola en su vida y te vienen a decir cómo tienes que hacer las cosas, que parece fantástico y maravilloso en el papel, pero luego en la realidad del día a día no es sostenible o no es posible llevarlo a cabo. Y por eso también yo creo que me gustó tanto porque me daba claves prácticas, pragmáticas de qué hacer una vez delante del alumnado. Así que ahora sí que terminamos el episodio. Un abrazo y nos vemos la semana que viene.